Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 37 minutos. Don Alberto Mayol, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Hola, muy bien, Alberto. ¿Y tú? ¿Cómo va? ¿Cómo lleva el frío, bien. Alberto Mayol? ¿Bien? Bien. No, es una de las cosas fundamentales en mi casa es que haya mucho calor. Así que mi señora nació en Isla Margarita, entonces no es muy... Perfecto, claro, no, estos fríos son totalmente... No es que le guste el frío, digamos. Claro, para ella estamos al lado del polo, digamos. Exacto. Ya, bueno, es una ventaja eso entonces. Alberto, a ver, hablemos hay un clima político particular. Hay una tensión entre parlamentarios y gobierno. La discusión constitucional está ahí puesta sobre la mesa, pero también se habla sobre el cuestionamiento al excesivo presidencialismo. En fin, hay hartas cosas que dan vueltas, pero hay una parte de esa discusión que es la que vemos, la que se conoce públicamente, y hay otra que va de manera subterránea también tejiéndose, ¿no? Sí, yo creo que están intentando hacer algo político. Ese es lo primero que habría que decir, es que efectivamente en todo este proceso de coronavirus no ha habido política propiamente tal, más allá de mostrar los datos, cosas así, digamos, no ha habido una dimensión donde el sistema político en sí mismo actúa. De hecho, si uno se fija, la explicación más simple para describir el sistema político chileno hoy día es la siguiente. Existe la derecha porque está en el gobierno, y los gobiernos por definición existen, porque a alguien hay que reclamarle, a alguien hay que pedirle, alguien tiene que hacer las reformas, en fin. Entonces la derecha existe porque está en el gobierno, y existen los alcaldes porque los alcaldes están en su propio gobierno. Pero en el resto del sistema político no hay nada, porque como sistema político en tanto tal, ese es el punto, el sistema político no existe en Chile. Está exánime o directamente está muerto. No tiene capacidad de acción. Entonces la política se hace en un conflicto entre, vamos a decirlo así, inorgánicamente la calle o la opinión pública y el gobierno y su sector político, que más o menos, dado la energía que irradia el gobierno, permite entregar algún nivel de energía a sus partidos, qué sé yo, algún nivel, algo. Bueno, eso es como lo que hay, que no es nada en rigor. Bueno, pero en ese contexto entonces empiezan a aparecer como, ya, ¿y ahora qué hacemos? Porque todos se dan cuenta de que no ha habido respuesta política desde la oposición, que no existe la oposición, entonces la oposición empieza a ensayar fórmulas. Salió una que la explicitó Marco Enríquez, que es el concepto de cohabitación, es decir, no hacer un pacto solamente, no un acuerdo. En realidad la cohabitación es más parecida a un pacto que lo que normalmente nosotros llamamos pactos son acuerdos, simplemente. O sea, se llega a un acuerdo que redunda en determinado tipo de acciones conjuntas. Y no es más que eso. Un pacto es una cosa distinta, porque en el pacto, políticamente, un sector que está en el pacto le cuida las espaldas al otro. Igual, a largo plazo, lo quiere perjudicar, o por detrás, pero finalmente, en términos explícitos, tienen que cuidarse las espaldas, como la democracia cristiana con el Partido Socialista en su momento, o incluso en el mejor momento de la transición, como la UDI protegiendo a la ADC de sus propias crisis, en fin. O sea, esos son cuando hay pacto, digamos. Y lo que está planteándose hoy día, que lo planteó Marco Enríquez con claridad, o sea, no diría con claridad porque la verdad es que para la gente que no está metida en el tema político como que no se entiende mucho la propuesta, pero lo que él planteó es que el presidente se transforme en el jefe de Estado y que los ministros sean de sectores amplios, que haya muchos ministros de oposición, sobre todo en las carteras clave, que permitan llevar a cabo una política de conjunto del sistema político para poder salir de esto. Ahí hay dos elementos que decir. Es una propuesta que en Chile no es habitual. En otros países no es tan raro porque en muchos países gobiernan sectores muy distintos en pacto. Claro. Italia lleva 2 gobiernos sucesivos, por ejemplo, donde gobierna la izquierda con la derecha, primero sin nada del centro, y ahora la izquierda con la centro derecha
sin la ultraderecha y sin parte del centro. Entonces, efectivamente eso puede ocurrir. Y hay ministros entonces de distintos sectores y se reparten literalmente el mundo. Se reparten pero eso a ti propio de tal los cosa, a ti regímenes tal cosa. parlamentarios. Claro. Es más fácil, el régimen parlamentario tiene esa flexibilidad que permite en el fondo que los pactos de las élites sean más movibles, que uno pueda llegar a un acuerdo contingente que igual tiene que ser serio, que va a durar 4 o 8 años, que hay que respetarlo, todo lo que se quiera, pero que finalmente un acuerdo parcial. En cambio aquí tú estás obligado a tener literalmente no un contrato ya de un proyecto, sino tener un matrimonio. Y eso hace muy complicado. Entonces aquí se ve difícil esa propuesta. El gobierno naturalmente no la querría de momento, está tratando de salvarse todavía, cree que puede tener posibilidades de salvarse. Pero lo interesante es que esto viene en el fondo hablando de algo que la oposición se viene hablando hace un rato, que sería el óptimo para que la oposición tenga visibilidad en el fondo, que es poder tener ministros y estar en el gobierno para poder estar en la chuchoca. O sea, que efectivamente uno sienta que participa del proceso, porque, insisto, como el sistema político no existe, entonces lo único que queda es ver si tienes una patita dentro del gobierno para ver que por lo menos entregar cajas y que te pelen por eso, pero hacer algo, ¿no? O sea, ese yo diría que es el escenario. Y entre medio, bueno, desborde, criticando al gobierno de nuevo, luego de que lo había apoyado al principio, pero se dio cuenta que había agua en la piscina para poder criticarlo y por tanto salió a criticar, y se empiezan a producir las tensiones porque el gobierno hace lo que normalmente ha hecho en las crisis Sebastián Piñera en sus 2 gobiernos, y es que va y le entrega ciertas misiones al Congreso, pero al mismo tiempo no le entrega poder, o incluso les quita. Entonces en la práctica los congresistas se empiezan a enojar y dicen, oye, me estáis dejando a cargo del asunto, y resulta que no tengo cómo estar a cargo. Entonces esa es la problemática. Ahora, Alberto, esta propuesta de colaboración o de cohabitación en un gobierno, claro, es una propuesta que hace Marco Enriquez Minami. Puede que haya otros en la oposición que estén interesados en que esto también ocurra, pero ¿tú le ves alguna viabilidad, algo así, en términos reales? O sea, yo creo que conociendo yo creo que en general una posible solución, un juego de todo o nada, es algo así. Yo creo que efectivamente, después del estallido sobre todo, se veía muy, muy razonable. No lo iba a hacer igual Piñera, pero se veía muy razonable. Se antes del cambio de gabinete, de hecho. Claro, de la posibilidad de hacer un acuerdo de esa naturaleza. No estos ministros así como que, no, si él es de oposición, pero en realidad todos saben que más o menos no, digamos. No, sino que efectivamente una acción jugada, donde uno dice el Ministerio del Trabajo queda en un actor emblemático del mundo del Partido Socialista, que el Ministerio de Economía queda a cargo del PPD, que la Democracia Cristiana se hace cargo, qué sé yo, del Ministerio del Interior. Evidentemente eso es otra cosa, y efectivamente sería un todo o nada. Nadie dice que vaya a funcionar. Lo que sí se puede decir es que al menos el sistema político diría, miren, vamos a intentarlo todos juntos, a ver si salimos de esta, si somos capaces. Porque el sistema, porque aquí hay una cosa que es cierta, que, o sea, parte de esta propuesta tiene un fundamento. Si tú sumas la aprobación de todas las coaliciones existentes en el país, esa aprobación llega a manejar un 30% del sistema, 35% del sistema. Con 35% del sistema, que tus propuestas están peleándose ahí entre tu 10 y mi 12, tu 12 y mi 13, ¿ya? Bueno, cuando tú estás discutiendo en esas condiciones, te queda un 65% del sistema que no está escuchándote, que no existes para ello. Y por tanto tus debates, tus discusiones y tus decisiones valen muy poco. Pasan a ser bizantinas por definición, digamos. Claro, porque los sistemas políticos existen en la medida en que haya juego, en que haya conflicto entre 2 o más sectores que sean relevantes, y por tanto la gente diga, no, yo detesto a estos, pero estoy con estos otros. Si la gente dice detesto a todos, esto no tiene que comer.
Entonces, esa es la problemática que están afrontando. Entonces, el hacer un gobierno de cohabitación lo que permite es decir, ya, ocupemos nuestro 35% en su totalidad, ¿ya? Y salgamos a pelearle a los problemas. Es una suspensión durante un momento de la política, con la posibilidad de que se integren nuevos actores que van a impugnar este grupo y que eventualmente generen un nuevo desarrollo. Sí, aquí lo interesante es que en el fondo los actores nuevos, que son los que las élites normalmente no dejan entrar, son los actores que producen la posibilidad de legitimación del sistema. Y ese ha sido la crisis, para decirlo de alguna manera. Una élite fracasa cuando es perfecta. O sea, cuando es tan perfecta que no necesita a nadie más para poder sostenerse a sí misma. Y cuando eso pasa, no hay renovación de las élites y finalmente en algún momento esa perfección se transforma en anquilosamiento, en incapacidad de movimiento y terminan por morir. Claro, pero a ver, sí, a mí me parece que las ventajas que acabas de enumerar son bien atendibles, pero muy propias de un gobierno de corte parlamentario que tiene diferencias siderales con el nuestro, empezando por la flexibilidad, donde tú puedes votar a un primer ministro, cosa que no existe en el ordenamiento presidencial. Menos aún en el ordenamiento chileno, que es súper rígido, que es súper presidencialista y donde le da poderes absolutamente imperiales, es la palabra que me gusta usar, al presidente. Y yo dudo mucho de que el presidente y sus parlamentarios, sus adláteres, estén dispuestos a dar un paso tan avanzado. O sea, el presidente Piñera ha demostrado tener bastante poca cintura para estas cosas, digamos. La norma de el modelo no se toca, que tiene una pata política y otra pata económica, ha sido como la única norma sagrada desde el 18 de octubre para acá. Con todo lo demás se ha jugado, se han hecho amagues y cosas, pero el modelo, e insisto, eso tiene una pata política y otra pata económica, no se toca, y es por eso que optó, cuando estuvo entre la espada y la pared, optó por la nueva constitución, porque era la única salida constitucional y, digamos, dentro de la norma que tenía para salirse de la norma, aunque se la suene paradójico. Claro, lo que pasa, a ver, digámoslo así, la probabilidad de que esto ocurra en Chile en general es como de un 0,0001%. Ya. La probabilidad de que esto ocurra hoy es como un 5%. La diferencia entre el origen y el momento actual es muy grande. Lo que pasa es que 5% sigue siendo 5%, no es suficiente, ¿no? Pero, ¿por qué me gusta ponerle atención? Porque refleja un cambio de las condiciones políticas demasiado fuerte. Vamos a decirlo así. Al gobierno le fracasa Mañalich y le sirve París. París es un típico ministro de la concertación. Sí. ¿Ya? Es un ministro de mantener el sistema ordenado, sin demasiado conflicto, cierra flancos en vez de abrirlo, ¿ya? Esa es su metodología. Claro, es dialogante, sabe que uno de los mecanismos del poder es sentarse en la mesa contigo y hacer que tú ya hayas dicho todo y no tengas posibilidad de decir no me ha recibido, no me está escuchando, ya tienes una foto en la mesa. Entonces París tiene toda esa habilidad, pero esa habilidad que es muy buena en otros momentos del tiempo, no le va a servir del todo, según creo, ¿ya? Por la situación que vivimos. Pero al mismo tiempo, la tesis dura de ir con todo ya fracasó. Entonces, cuando tú estás en una situación como esa, si uno dibuja la proyección hacia adelante de eso, y ese es como el trabajo, en el fondo uno lo que ve es que la probabilidad de choque de trenes aumenta, porque no tiene solución. O sea, pusiste el blando, hace mejor la pega, pero no te ordena el gobierno, y el que te ordenaba el gobierno lo hacía a punta de pelearse con todos los demás y de tener los datos escondidos. Te redita menos. Entonces, claro, ¿cómo lo hace funcionar? Es un problema sistémico en el fondo. Cuando tú ya tienes, es como el típico problema cuando una persona está muy enferma, que el remedio que sirve para una cosa le daña a la otra y viceversa. Entonces, esa es la dificultad. Por eso uno tiene que empezar a mirar este tipo de propuestas, porque en el fondo el sistema político va a tener que en medio de esta crisis empezar a armarse. Si no se puede armar, lo que va a terminar por pasar es que vamos a estar muchos años, dando vueltas en círculo en torno a ciertos nombres
que no van a lograr vertebrar un proceso, porque estos procesos se vertebran a partir de pactos bien sofisticados. O sea, esto no es broma. O sea, mover actores en toda esta escena es relevante. Si uno mira lo que era el pacto de la transición y los actores que estaban en él, se da cuenta que hay varios actores, por ejemplo, que no son convocables hoy día. El mundo militar, la iglesia, estaban dentro de todo eso. Los tecnócratas, así duros, puros y duros, también estaban. No son tan fáciles de convocar. Y además el sistema político no lo puedes convocar tal como está. Entonces tienes un vacío muy grande. Entonces, claro, efectivamente, lo que dice Rafa es súper cierto. Esto no es viable, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿y qué es viable? Entonces ¿por dónde avanza el sistema político en un momento como este? Claro. Ahora, ahí también lo que se necesita para que algo así ocurra, Alberto, es un liderazgo exacto, que comprenda esto y que tenga ciertas capacidades. No sé si ese liderazgo se ve en algún en alguien, encarnado en alguien hoy día, ¿no? Uno siempre pensaría que es el presidente, pero bueno, ahí puede a lo mejor mirarse para otro lado. Normalmente en situaciones como esta hay dos mecanismos que son los que funcionan más. Entre comillas, el más sencillo es que tú tienes que tener efectivamente un líder carismático, lo que se llama en términos técnicos, aunque no en términos peyorativos como se suele usar, un demagogo, alguien que efectivamente haga de su discurso una capacidad de integración política en el fondo. Eso está lejos de estar ocurriendo y efectivamente no se ve, y no es solo culpa de Sebastián Piñera, porque tampoco se ve a su alrededor. Si uno mira un par de generaciones atrás, a principios de la transición, en los 90, con el gobierno de Elwin, uno encontraba alternativas a Elwin en distintos sectores políticos de alto peso, ¿no? Que un tonelaje importante que podían haber dado respuesta a un momento de crisis. Hoy día eso efectivamente se ve mal. Ahora, también es cierto que hay una solución que es la más difícil, pero la que más funciona, ¿ya? Que es encontrar una nueva filosofía. ¿Ya? O sea, no tener una respuesta mecánica, no es como necesitamos más derechos sociales, aquí tiene más derechos sociales. Eso no es una filosofía, no es una doctrina política. Claro. Tú necesitas una nueva filosofía. Lo que hizo, por más que se les critique, lo que hizo la Escuela de Chicago en Chile fue instalar una doctrina. Es decir, yo no solamente tengo un método, un sistema operativo para cómo se hace esto, sino que tenemos una filosofía de por qué esto está bien. Entonces, sí, claro, hay un discurso moral del demagogo en el fondo, y hay una filosofía profunda de la operación. Ambas cosas están lejos de existir. O sea, la gente que dice hay que reformar esto, tú le dices, bueno, pero ¿y para dónde? Y te van a contestar, bueno, para otra cosa, pero no sé muy bien. ¿Y lo tiene por escrito? No lo tengo por escrito. Y tiene pensado qué diferencia sería entre un Ministerio de Hacienda así versus este otro. Bueno, sería más flexible, pero eso no es una filosofía. Entonces la respuesta está muy débil, y ese es el gran problema, porque no hay una respuesta ni propiamente política, un liderazgo que efectivamente vertebre el proceso. Normalmente en estos momentos son el momento de llamar a convocar a personas que están como por fuera del sistema, pero que tienen una cierta potencia moral. Pero eso no es fácil tampoco en este escenario. Y en el fondo con las posibilidades de escrutinio, además, de repente uno cree que trae un santo y no era santo, y pasan esas cosas. Bueno, non santo, me encantó. No santo. Ya, vamos a mirar ahí cómo vienen los días políticos en medio de toda esta panorámica pandémica que complica bastante observarlo con otros ojos, ¿no? Alberto Mayol, un gusto como siempre, que estés muy bien. Un gusto. Gracias, Pablo, gracias, Rafa, que estés muy bien. Chao.